Le dice, llamen a ese número de la veterinaria y le cobran 168 de la cirugía y pastillas de parte de la veterinaria que realiza el pago que se comprometió antes. Buenas noches, ¿me logran escuchar? Hola, buenas noches. Sí, se escucha. Vamos a iniciar, por favor. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privada. Sí, agradecidos por su participación en el Diplomado de Manejo de Fauna Silvestre y Bioseguridad con el módulo Captura y Manejo de Aves Silvestres, que estará a cargo del zootecnista Diego Silva. Asimismo, para el buen desempeño del ponente, se les recomienda, por favor, mantener la cámara y micrófono apagado
Y para las dudas y consultas, el zootecnista las estará absolviendo al final de la ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más el material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, zootecnista Diego Silva. Le doy pase a su ponencia. Hola, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. El que les saluda, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, profesional egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tingo María, departamento de Huánuco, en Perú. Quiero agradecer en primer lugar a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brinda esta noche de poder compartir experiencias y conocimientos sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es captura y manejo de aves, ¿no? Una actividad eh, muy bonita, una actividad bastante llamativa y hasta hermosa, si podríamos llamarlo así, porque obviamente hacer la captura y el manejo de estas aves, que muchas veces son aves ornamentales, aves de compañía, ¿no? Es muy hermoso por la característica y por el comportamiento que muestran estos animalitos, ¿no? Vamos a iniciar, vamos a iniciar. Entonces tenemos que tener en consideración de que la captura y manejo de aves es una práctica esencial. ¿Para qué? ¿Para qué creen ustedes que podría ser esencial la captura y manejo de aves? En primer lugar, para investigación. Cuando hablamos de investigación, hablamos de muchos aspectos. Del aspecto del comportamiento del ave, desde el aspecto de identificar cuáles son sus digamos, cuál es su alimentación, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus formas de vida, cuál es el hábitat en el cual le gusta permanecer, ¿no? Todo eso nos conlleva a que al momento de investigar podamos nosotros adaptar un espacio que se asimile o se asemeje mucho a su hábitat natural. Cuando los capturamos y obviamente hacemos un manejo sobre ellos, lo que nosotros buscamos de que el animalito, mediante estos procesos de investigación, su vida sea mucho más llevadera ya en un estilo de vida en cautiverio, ¿no? La conservación, porque los fines que nosotros hacemos o capturamos a estas especies es con la finalidad de empezar a hacer un proceso de repoblamiento de ciertas zonas, de las cuales ya se ha considerado de que el animal se encuentra ya de repente en riesgo o a punto de iniciar ya un proceso de extinción, ¿no? Entonces buscamos con fines reproductivos. La investigación también nos ayuda en ese proceso para ver cómo podemos conservar la especie y a partir de aquí, obviamente, iniciar un proceso de repoblación para a partir de ahí iniciar todo lo que es el manejo de la población de aves. Todo esto que les acabo de mencionar está primero inmiscuido en el tema de investigación. Si no investigo, simplemente hago un trabajo por hacerlo, no voy a tener los resultados que yo quisiera, no voy a poder realizar el tema reproductivo, por ende, no voy a poder tener un tema de reproducción, no voy a tener un tema de conservación y el manejo no lo voy a hacer de la manera que yo deseo. Es probable que fracase en el intento si antes no investigo cuál es el comportamiento de la especie que yo voy a capturar, ¿no? Capturar y obviamente después realizar un manejo, ¿sí? Estos procedimientos deben realizarse con sumo cuidado porque estas especies son altamente vulnerables a un tema de estrés. Entonces tengo que minimizar el estrés y el daño a la ave. Tengo que buscar, ya vamos a ir mencionando, ¿no? Tengo que buscar la forma de capturar al animal de tal punto de que sienta de que se encuentra todavía dentro de un estado natural, el cual no le ha ocasionado ningún problema, no ha tenido ningún percance y por ende
podamos realizar lo que nosotros querramos ya luego de la captura, todo el manejo que vayamos a realizar. Entonces, es fundamental conocer, ¿no? Cuando hablamos de captura, es fundamental conocer cuál es el comportamiento que tiene el animal y a partir de ahí encontrar un método adecuado de captura que nos permita, obviamente, de obtener el animal, pero sin lastimar, ¿no? Esa es la idea, esa es la intención. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es eso en todo momento. Cuidar, proteger al animal para poder realizar los trabajos que nosotros estamos deseando. Entonces, es fundamental. Si yo conozco cuál es el comportamiento del animal, obviamente yo tendré un proceso de equipación adecuado. Yo tendré un proceso de equipación adecuado dependiendo la especie de ave que voy a utilizar o que voy a capturar, ¿no? Porque también es fundamental, no por el hecho de que sean aves, no voy a tener un equipo de protección. Tengo que tenerlo porque obviamente, no lo voy a utilizar en todas, pero sí en ciertas aves que de repente así como vemos en la imagen, utilizan sus garras como mecanismo de defensa, ¿no? Entonces tengo que tener la equipación. Caso contrario, si no conozco esto, me voy así libremente, lo que va a suceder es de que me voy a estar arriesgando a que me suceda algo, porque estos animales pueden llegar a ser muy dóciles, estos animales pueden llegar a ser muy manejables, ¿sí? Pero ¿qué va a suceder? Va a suceder de que obviamente tienen un instinto primitivo y cuando sientan algún tipo de riesgo se van a tener que defender. Es probable de que sí, se aterrice en mi mano normal, pero en algún momento haga un movimiento brusco, un movimiento involuntario que sí haga que el animal sienta cierto riesgo y automáticamente lo que va a generar es lastimar, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener también mucho cuidado para tener la equipación adecuada y de esta forma poder trabajar, ¿no? ¿Qué métodos de captura podemos encontrar? Vamos a mencionar tres. Hay obviamente una cantidad considerable, ¿no? Pero vamos a considerar los que se utilizan con mayor frecuencia, ¿sí? Los que se utilizan con mayor frecuencia. ¿Ya? Tenemos tres métodos. El primero es de redes de niebla, ¿no? Son utilizadas comúnmente para capturar aves pequeñas, ¿no? Son aves pequeñas. Las aves vuelan hacia la red y quedan atrapadas suavemente. Estas son unas redes que ya tienen, obviamente, las dimensiones para que el animalito, si bien es cierto, quede atrapado en las redes, pero al mismo tiempo pero al mismo tiempo estos animalitos no se lastimen. Entonces las dimensiones, la forma de estas redes son es una red especial que se va a utilizar, ¿no? ¿Por qué se llama niebla? Porque normalmente no se nota, no se va a notar, ¿no? Incluso hasta nosotros nos puede causar algún tipo de incomodidad si no nos acordamos de que en qué zona pusimos esa red, porque es una red que obviamente tiene las características o la coloración que tiene un espacio o un hábitat natural. Entonces, esto obviamente sirve para especies pequeñas, porque las especies pequeñas, una vez que ya sintieron que ya están atrapadas, ya no oponen mucha resistencia. ¿Por qué? Porque son frágiles, ellos se consideran de que no tienen mayor fuerza, entonces saben de que a la mínima presión, cualquier individuo o humano sabe que lo va a sostener y ya no te va a poner mayor presión y simplemente va a esperar hasta que nosotros lo rescatemos, en una vez que haya caído, ¿no? En las redes. Entonces, a partir de ahí, no va a poner resistencia, entonces es es lo que sucede a comparación la comparación de otros,
de otras especies que pueden ser de mediano o son grandes, ¿no? En estas redes no, sí van a oponer resistencia, lo que puede causar es que la especie, el ave, se lastime, ¿no? El ave se lastime. Entonces, para eso tenemos otro tipo de técnica, ¿no? Como es la técnica del trampa de caída, ¿no? Esto es empleada para aves, aquellas aves de que tienen un comportamiento terrestre, es decir, de que pisan la superficie terrestre con la finalidad de buscar alimentos y todo lo demás. Hay aves de que no pisan la superficie terrestre. Por ese motivo, se tiene que utilizar a veces otro tipo de trampas, ¿no? Entonces, las aves, ya que tienen cierta, digamos, ya son medianas o son consideradas grandes, son las que sí o sí van a pisar tierra, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Uno, por el tema de buscar alimento, otro, por el tema propio del peso que llevan, ¿no? Tienen que tomarse un respiro, un descanso. Muchas veces no lo hacen en zonas altas, pero también lo pueden hacer en zonas de tierra, ¿no? Entonces lo que genera es de que el animalito, nosotros podamos utilizar esta trampa para que no lo podamos atrapar. Incluye una jaula que se cierra automáticamente cuando el ave ingresa, ¿no? Esto es lo que normalmente nosotros hacemos, o a veces en son de broma, hacemos agujeros, lo tapamos, ¿no? Lo tapamos y en ese agujero, cuando hay cierto peso, simplemente al poner algún tipo de soporte débil, ¿no? Cuando el peso es de más, automáticamente eso se va a sentar, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo sucede. Lo que nosotros ponemos en este caso es hacemos el huequito, lo que nosotros ponemos es una jaula y esa jaula, una vez que el animalito cayó, automáticamente se cierra. Tiene ese mecanismo, ¿no? Entonces hacemos el mismo procedimiento, ponemos todo, ponemos algún tipo de alimento que, como ya vimos inicialmente, para eso es el proceso de investigación, para saber qué es lo que le gusta, qué es lo que le llama la atención para alimentarse, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, vamos a poner algo que le llame la atención, que se va a alimentar de esto. Entonces, se va a alimentar, pero cuando ya se siente bien o que camine un poquito más, se va a caer en la trampa y automáticamente ya tendré capturado a mi animalito, ¿no? La otra es la trampa de lazos que es utilizado para aves rapaces, ¿no? Consiste en lazos colocados en parches o presas señuelo, ¿no? En este caso es muy parecido a los lazos que se utilizan en tema de ganadería, ¿no? Obviamente en este caso se utiliza un material, no se utiliza soga, sino se utiliza un material que ese material nos asegure de que el animal no va a sufrir ningún tipo de daño, ¿no? Una vez que nosotros ponemos el señuelo, es decir, la trampa, ¿no? El animalito va a venir, va a comer y plum, se va a sujetar el lazo y automáticamente el animalito obviamente va a va a oponer resistencia, pero nosotros ya lo hemos, digamos, aplicado el lazo de tal manera de que le quitemos la fortaleza, ¿no? Le quitemos la fortaleza y simplemente, y al no sentir que va a volar, va a querer obviamente huir, escapar. Pero como ya está con el lazo, simplemente nosotros tiramos del lazo y el animalito se va a quedar ya de manera permanente, ¿no? Esta es una técnica que muchas veces tenemos que tener paciencia para que funcione de manera adecuada. Muchas veces se puede dar el caso de que como el animalito agarra, pero no agarra se tira el lazo, pero no se tira en la zona que queremos. Entonces al animalito, al ver que se puede lastimar, nosotros simplemente cedemos y permitimos que el animal se vaya, ¿no? Se vaya para evitar que se lastime. Cualquiera que método que se utilice, la intención es de no lastimar a las aves, ¿sí? Es en ningún momento y bajo ningún concepto tratamos de lastimar a las aves. Al contrario, lo que buscamos es de que las aves estén 100% asegurando el 100% de su salud, su integridad física y de esta manera poder
tener un animal sano en todo momento. Es lo que se busca, ¿sí? Entonces, la idea de las trampas es justamente esa, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una imagen de una red, ¿no? Es una red oscura que si lo vemos por ahí no se nota a simple vista. Los agujeros ya están tan, digamos, ya están, tienen el diámetro para estas aves, hacen de que el animalito se enrede y obviamente nosotros vamos a proceder al proceso de desenredarlo para empezar ya de esta manera, ya está capturado y iniciamos ya el proceso de manejo, ¿no? El otro, bueno, los otras es de lo que les he explicado, ¿no? Pero este es más o menos un ejemplo de cómo se puede ubicar las redes. Las redes también, en este caso, las especies pequeñas de aves, la mayoría tienen la característica de no pisar tierra, no pisan con facilidad la tierra, ¿no? A no ser que sea un caso excepcional. Ellos mayormente viven en zonas altas, en zonas aéreas. Entonces, llegar hasta poner esta red es muchas veces un tema muy dificultoso, pero se tiene que hacer los modos y los esfuerzos necesarios para poder hacer y capturar a estos animales. Más aún si ya se lo ha considerado como una especie que ya está en riesgo de repente de ingresar a, eh, a peligro de extinción. Entonces es fundamental hacer este trabajito. Es un poquito pesado, sí, es un poquito pesado, pero de igual forma Nada evolución eh, animales. nos ayuda en el proceso de captura, ¿no? Manejo seguro de las aves. Nosotros, cuando hablamos de manejo seguro, lo tenemos que hacer desde el momento que hacemos el proceso de captura. Por eso les decía, em, usamos estas metodologías porque lo que buscamos es de que el animal se encuentre en todo momento 100% seguro, es decir, desde el punto de vista de salud, que el animal no se lastime, ¿sí? De esta manera, nosotros vamos a asegurar que el manejo que vamos a realizar va a ser un manejo mucho más efectivo. Imagínense iniciar luego de la captura con un animal que se ha lastimado, se ha roto una alita o se ha lastimado una patita, lo que sea. ¿Qué va a pasar? Tengo que iniciar, en este caso, se me va a retrasar todo el trabajo que tengo planificado, ¿no? Porque lo que tengo, con lo que voy a iniciar en este caso es un proceso de recuperación. Tengo que tratar en lo posible o ver si es necesario de repente algún tipo de intervención para hacer de que la alita esté nuevamente 100% operativa, la patita esté 100% recuperada, etcétera, etcétera. Entonces, mi proceso de manejo se va a ver atrasado porque se va a ver primero un proceso de recuperación. Entonces, me modificó por completo el plan. Entonces, es sumamente importante hacer una captura adecuada, ¿no? Adecuada. Entonces, lo primero que hacemos luego de la captura es hacer una evaluación inicial en donde vamos a hacer un proceso de observación del estado de la ave antes de manipularla para evitar empeoro de cualquier lesión, ¿no? Ya lo capturamos, obviamente ahí vamos a determinar si nuestra ave está lesionada, qué gravedad de lesión pueda tener o si se encuentra sana, ¿no? Entonces, a partir de aquí yo ya tengo un punto de inicio, ¿no? Entonces aquí yo voy a determinar si mi animalito no está en óptimas condiciones, eh, tendrá que ir a clínica, porque obviamente tiene que pasar por clínica, porque lo tengo que recuperar. En el proceso de captura se lastimó, lo lastimamos o lo lastimamos por querer hacer las cosas apresuradas, ¿no? Entonces se capturó ahí, tiene que pasar por un proceso de clínica, hacer su proceso de recuperación y obviamente después veremos si entra o no al proceso de manipulación
que deseamos hacer o simplemente lo devolvemos a su hábitat natural. Todo eso tenemos que ver. Luego de hacer la evaluación, obviamente esa evaluación se tiene que hacer mediante una sujeción adecuada, ¿sí? Una sujeción adecuada. Es decir, vamos a sostener al ave de una manera firme, buscando obviamente que el ave no se nos escurra, ¿no? Entonces vamos a hacer un proceso de sujeción firme, pero con los cuidados para evitar lesiones. ¿Qué queremos decir con esto? De que sí, vamos a agarrar fuerte, ¿no? Fuerte, pero tenemos que darle la fuerza necesaria para evitar de que el animal esté lesionado. Tengo un animal sano, ¿cierto? Mi animal está sano, ya lo rescaté, ya me di cuenta de que no tiene absolutamente nada, pero si yo utilizo mi fuerza de manera desmedida, ¡pum!, lo lastimé. Eso, y nuevamente volvemos a un tema de manejo, es un atraso. Tengo que mandarlo porque lo hice yo ahora. Ya no fue la red o al momento de sacar de la red, ahora fui yo por no medir mi fuerza. Entonces, estos animalitos normalmente lo que sienten es un proceso de fuerza y automáticamente ellos se doblegan, ¿no? Se doblegan. Mientras nosotros les sujetemos bien la parte de las alas no puedan hacer ningún tipo de movimiento, entonces el animal se va a sentir mermado y de esta manera va a permitir que nosotros hagamos cualquier tipo de manejo, ¿no? La mayoría de las aves pueden ser sujetadas con una mano en la espalda y otra en las patas. Es decir, podemos sujetar, en este caso se da en animales medianos y grandes, ¿no? Que la agarramos la parte de la espalda, haciendo de que las alas no hagan el proceso de aletear y las patitas con la intención de que las garritas que pueda tener ahí no lo utilice como un mecanismo de defensa. Entonces agarramos, sujetamos la parte de la espalda, le quitamos fuerza en las alas y también le quitamos fuerza en las patitas, porque con las patitas lo que va a buscar es ganar fuerza adicional para que se pueda liberar de la sujeción que se está haciendo a nivel de espalda, ¿no? A nivel de las alitas. Entonces, en este caso, la sujeción de ambas partes nos va a permitir tener una sujeción mucho más segura. Pero también tenemos que tener mucho cuidado, porque recuerden de que el animal, si yo no sujeto firme, ¿no? Si yo no sujeto firme, sujeto simplemente solamente para quitarle fuerza, puedo hacer de que el animal también se lastime. Entonces, para todo tenemos que utilizar la fuerza adecuada, ¿no? Y lo otro que buscamos es minimizar el estrés, ¿no? Lo que buscamos es la reducción del tiempo de manipulación y mantener el entorno en todo momento tranquilo. Sabemos a lo que estamos yendo con esta especie. Es probable que estemos haciendo un tema de inventario dentro de un hábitat o un espacio natural, ¿sí? Entonces, al hacer eso, lo que nosotros vamos a hacer es un proceso de marcado, ¿ya? Ya vamos a ver, ahorita vamos a ver el proceso de marcado. Entonces, podemos hacer un inventario y saber cuántas animalitos o cuántas aves de una especie tenemos en ese espacio que está en estudio, ¿sí? De esta manera, lo que vamos a determinar es justamente el tiempo que nosotros necesitamos para hacer ese inventario. Ese inventario tiene que ser general, y ese inventario tiene que tratar de ser lo más rápido posible. Es probable que en ese espacio yo tenga a 100 animalitos de una especie de aves. Entonces tengo que hacer el inventario rápido, tengo que marcar de una manera rápida y obviamente me va a tomar un tiempo y no lo voy a hacer yo solo. Obviamente tengo que ir con un equipo de trabajo para acelerar, ¿no? Pero dentro del proceso de marcado, yo lo que voy a tener en cuenta es de que tengo que tener una persona que me dé lo necesario para poder hacer la marca y de esta manera, en un futuro, ¿no?
Nuevamente voy a hacer un inventario y todos aquellos que no tengan, o sea, voy a empezar a ver mi inventario, primero a determinar si todos están presentes, todos los que inventarié hace un tiempo atrás. Y si hay nuevos, entonces ya no serán 100, serán de repente 150 o 200, no sé. Entonces, nuevamente vuelvo a hacer un inventario, marco a los que me faltan, a los nuevos, y a los otros simplemente los dejo. Ya cuando yo veo que hay un proceso de repoblamiento dentro del manejo que estoy haciendo, dentro de un hábitat natural, entonces va a llegar un momento en que considero de que ese hábitat ya tiene la suficiente población para seguir manteniéndose en el tiempo, ¿no? Pero todo ese manejo que yo lo hago, tengo que hacerlo de manera rápida. Pero no quiere decir de que al hacerlo rápido, yo lo voy a hacer de cualquier manera. No, tengo que respetar. Si me dura desde que capturo, eh, saco de la trampa, miro, sujeto y hago el trabajo, me demorará, no sé, unos 3 5 minutos. Ese es el tiempo que me tengo que demorar. No tengo por qué hacerlo en el menor tiempo. ¿Por qué? Porque en ese proceso yo puedo lastimar a un animalito y obviamente me va a generar una complicación. ¿Sí? Entonces, la forma correcta de sujetar, por ejemplo, animales pequeños es esta, ¿no? Porque ahí no solamente estoy aperturando, estoy cubriendo la parte de las alas, la parte de las alas no los va a mover, sino que también al mismo tiempo con la forma que estoy sujetando puedo hacer de que las patitas, este animalito no tenga fuerza, ¿no? Es un lorito, entonces este lorito voy a sujetar las patitas y las patitas no van a tener tampoco la fortaleza y yo voy a poder realizar lo que tengo que realizar. ¿Sí? Procedimientos comunes que se van a realizar. Cuando trabajo en un ambiente natural puedo hacer estos trabajos. Cuando trabajo en un ambiente controlado o de cautiverio, de igual manera, me sirve para qué? Para determinar, como yo les decía, un tema de saber si la población está aumentando, ¿no? Lo primero que hago son procesos de anillado, ¿no? Coloco o hago la colocación de anillos de identificación en las patas de las aves para determinar estudios de migración o procesos demográficos. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando yo les decía, ¿no? Tomando el tema anterior, el tema del inventario, ¿sí? Hago yo un inventario, entonces voy a enumerar si tengo 100 aves, voy a enumerar del 1 al 100, ¿sí? Si tengo nuevas especies, si tengo dentro de la especie nuevos poblaciones, a ellos al momento de hacer otro inventario después de un tiempo, nuevamente voy a anillarlos e identificarlos. En este caso ya no del 1 al 100, porque se supone que hasta el 100 ya están identificados, sino del 101 en adelante, ¿no? ¿Para qué? Entonces, dentro de ese proceso de inventario pueden pasar dos cosas. La primera es de que la población inicial que yo inventaría se queda tal cual, o lo otro es de que haya habido animales o un grupo de animales que por diversos factores han tenido que migrar, ¿no? Ya sea por alimentación, sea por un tema reproductivo, sea por riesgos que ellos hayan sentido, han tenido que migrar. Entonces, al hacer mi inventario, no tengo ya los 100, sino tengo de repente 20 menos. Obviamente voy a identificar qué números se han ido y listo. En lo que si aumentó la población fuera de esos 100 que ya fueron marcados, no tengo animales marcados, obviamente los marcaré igual de 100, del 101 en adelante, ¿no? Hago mi tercer inventario y sucede algo extraño. Los que migraron puede de que hayan retornado, ¿sí? Puede de que hayan retornado. Entonces, eso habla de un proceso de migración. El proceso demográfico me va a decir que si esas aves es el terreno que yo estoy haciendo el inventario, es el único espacio en el cual yo voy a encontrar esa especie de ave. ¿Sí? Me puede servir para eso. O lo otro que puedo hacer es dentro de un espacio que estoy estudiando, lo que puedo encontrar es
X cantidad de especies de aves, ¿no? Entonces, eso también me sirve y voy a decir, en el espacio tal o en la zona tal, a ver, un segundito, por favor. Ya, continuamos. Entonces, les decía, eso me va a servir a mí para determinar que un espacio X de un área, de un hábitat natural, yo tengo cierta cantidad de especies de aves. Eso es lo que me sirve. Lo otro es lo otro es de que tomo muestras, ¿no? Recojo plumas, sangres y heces para analizar factores genéticos y de salud. Esto también es fundamental, ¿no? Esto me sirve muchas veces para determinar, por ejemplo, a nivel de plumas, para determinar si existen algún tipo de parásitos, ¿no? Algún tipo de parásitos, algún tipo de hongo, algún tipo de bacteria que puede estar causando algún tipo de problema a nivel de eso. Y obviamente empezar a tomar decisiones, ¿no? A nivel de sangre para determinar si existe presencia de enfermedades bacterianas, virales o fúngicas. A nivel de heces para medir los niveles de parasitosis que puedan generar y también incluso a nivel de sangre para determinar la genética que tiene. Y nos referimos muchas veces para validar, sobre todo cuando no tenemos certeza de una especie. El análisis genético nos ayuda justamente a confirmar si es una especie que los cuales de repente nosotros no estamos seguros que sea porque hemos encontrado de repente al animalito en pésimas condiciones y no hemos identificado, no hay coloración de plumaje, no identificamos. Entonces hacemos estas pruebas genéticas para que nos ayuden a determinar qué especie puede ser, porque ya tenemos una base de datos y simplemente lo que nosotros hacemos es hacer el análisis genético, compararlo con las especies que ya tenemos y decir, bueno, esto es probable de que sea tal especie genéticamente hablando o 100% seguros de que es la especie X, ¿no? Entonces nos sirve para eso y obviamente para determinar los problemas de salud que pueda estar teniendo en este caso, nuestras aves dentro de su hábitat natural. Ahora, nosotros dentro del hábitat natural, ¿podemos hacer un tema de manejo? Sí. Podemos hacer el tema de desparasitaciones, podemos hacer el tema de alimentación complementaria, hacer un proceso de suministración de vitaminas y minerales. Todo eso lo podemos hacer, obviamente, utilizando un alimento que se asemeja al que ellos tienen. Lo vuelvo a repetir, la parte de investigación, ¿no? La parte de investigación nos permite poder hacer esas actividades, darles ese alimento y que el animal pueda mejorar su condición de salud. Nos ayuda en procesos de medición y pesaje, ¿no? De esta manera nosotros podemos tener un registro de datos morfométricos como longitud de ala, peso y otros parámetros físicos, ¿no? Esto obviamente es con la finalidad de ir determinando las etapas de crecimiento, qué edad ya puede llegar a tener un ave de acuerdo a la información que nosotros estamos recolectando, el animal, sabemos que un ave, todas las aves, una vez que hicieron el cambio de plumaje, la muda, como se le conoce, hicieron el cambio de muda y ya se quedan con su plumaje permanente, ya no se puede hacer un proceso de identificación de edades, ¿no? Pero lo que nos puede ayudar en el tema de registro de datos morfométricos, muchas veces con eso ya podemos determinar la edad que pueda tener el ala. Dentro de estas mediciones estamos de repente se me ha pasado el tema de contabilizar el número de plumas que tiene a nivel de alas. Eso también nos ayuda a determinar más o menos la edad que tiene el ave, ¿no?
Y esto con esta información, dependiendo de la especie, nosotros ya podemos determinar la edad y si de repente ya está iniciando o terminando el tema, su ciclo reproductivo, que es lo que nos interesa más a nosotros. En este caso, cuando hablamos sobre todo de un proceso de conservación, un proceso de conservación de la especie, ¿no? Ya, esto es lo que les decía con el tema de marcaje, ¿no? Este es el anillado. Este anillado ya viene con una codificación. Ese anillado es un anillito que no le va a causar problemas al animalito, no le va a causar malestar, ninguna incomodidad, porque es un anillito que es liviano, ¿no? Acorde al peso del animalito. Entonces, esa codificación, cuando nosotros hagamos el inventario, automáticamente cuando hacemos un inventario ya tenemos esto, entonces el animalito en nuestra mano no va a demorar más tiempo, ¿no? Entonces se le pone esto de acuerdo a cómo va a ir creciendo el animalito, ¿ya? A cómo va creciendo, ¿sí? Se le pone con la intención de cómo va a ir creciendo, ¿sí? Se le da un espacio, sabemos de que las falanges o los dedillos no le van a permitir de que se le salga, entonces si va creciendo, entonces no le va a causar ningún tipo de sujeción adicional o una sujeción innecesaria de que pueda causarle algún tipo de problema, ¿no? Aparte de que, como les decía, esto es un material que incluso se puede, conforme va teniendo presión, se va a ir abriendo, no se va a romper con facilidad, entonces lo que va a hacer de que en el ave no cause ningún tipo de inconveniente, ¿no? Ya, ¿qué consideraciones éticas y legales tenemos que tener en cuenta, ¿no? Esto es fundamental. El trabajo ético eh, es algo fundamental en este tipo de trabajos. Ya, esto es fundamental. ¿Por qué hablamos de éticas? De ética hablamos porque tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? Los que nos metemos a este trabajo sabemos de que tenemos que hacer el trabajo rápido, sí, pero no de cualquier forma, sino que tenemos que hacer un trabajo bien hecho para que lo que posteriormente nosotros vayamos a realizar se nos facilite y de esta manera vamos a evitar procesos de estrés en las aves y al mismo tiempo el ave se va a acostumbrar a nosotros y nos va a dar también las facilidades. Entonces, ¿por qué es fundamental esto, no? Es crucial seguir las regulaciones locales e internacionales sobre la captura y manejo de aves. En algunos casos, en algunos países, existe un proceso, digamos, manuales para el tema de la captura de aves. En Perú no he encontrado manuales, pero sí he encontrado algunas consideraciones que se debe tener en cuenta, ¿no? Mm, Esto es fundamental y este trabajo que se va a hacer tiene que tener obviamente el permiso, cuando hablamos ya de temas legales, tiene que tener los permisos necesarios, ¿no? Que aseguren de que todos los métodos utilizados sean aprobados por el Comité de Ética Animal o los entes o los entes del Estado que regulen todo lo que que regulen todo lo que a fauna y flora silvestre se, eh, todo lo que en flora o fauna silvestre se entienda, ¿no? Entonces, esas consideraciones y los permisos porque no mete la mano cualquiera, porque tiene que tener todo el permiso y obviamente la certificación de que hace ese tipo de trabajos, ¿no? Hace el tipo de trabajos. Entonces, es fundamental de que todo esté
100% regulado desde el o desde el marco legal para que de esta manera no se tengan complicaciones. Y si estás normado desde el punto de vista legal, entonces el tema ético también va relacionado de la mano. Y eso quiere decir de que tú vas a tener los protocolos para los procesos de captura de cada una de las especies. Por cada especie, por cada especie, se debe tener un protocolo de captura. Es decir, qué es lo que se va a hacer, en qué momento se va a hacer, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso no es un manual, no está considerado como un manual, ¿no? Porque el manual ya es un poquito más detallado y los manuales muchas veces son de manera generalizada. En cambio, el protocolo es un poquito más específico y las actividades de igual forma, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que tener desde el punto de vista legal. Y la intención es de que la institución que está trabajando tenga el reconocimiento de las autoridades competentes, ¿no? Ya sean las autoridades gubernamentales, ONGs u otros que reconozcan a, a tu empresa o a tu organización y lo reconozcan como tal. Entonces, desde el punto de vista de consideración ética y legal, eso es lo que se tiene que tener. Si tú tienes un reconocimiento, obviamente tu trabajo lo vas a hacer cuando te encuentren los guardabosques, los guardaparques, como quieran llamarlo, sabrán que son ustedes que están haciendo las cosas bien. Ellos de repente en su momento ayudarán en ciertos procesos, ¿no? Como parte de monitorear que se esté cumpliendo con lo que se ha establecido dentro del protocolo de captura y de esta manera, obviamente, continuar tu función, ¿no? Entonces, no vas a tener problemas con ellos. Y lo otro es obviamente el tema de conclusión. Como conclusión, lo que buscamos con la captura y manejo de aves eh, son herramientas fundamentales dentro de lo que es la ornitología, ¿no? Todo lo que está referido al tema de las aves para su conservación, ¿no? Y su conservación. Es fundamental saber y determinar todo lo que está relacionado a comportamientos y demás factores, ¿no? Pero deben realizarse de manera ética con técnicas adecuadas para garantizar el bienestar del animal. Esto último es fundamental. Por eso les decía, independientemente de lo que nosotros, de la técnica de captura que nosotros utilicemos, va a ser sumamente importante, va a ser sumamente importante de que garanticemos que el animal en todo momento de ese proceso va a estar, siempre va a estar bien, lo que nos va a permitir y nos va a asegurar obviamente el proceso de conservación, ¿no? Y lo que finalmente buscamos es de que el animal en el mundo en el cual hoy vivimos, ¿no? Lo que buscamos es de que nuestros animalitos vuelvan nuevamente a esos hábitats naturales y que de esta manera nosotros podamos asegurar, ¿no? La habitabilidad de los espacios naturales sin riesgo a pérdidas. Hoy en día vivimos un tema sumamente crítico desde el punto de vista de que estamos poniendo ya en riesgo a nuestro planeta, a nuestra casa común, por mucha contaminación que estamos teniendo en muchos aspectos, ¿no? Lo ideal es de que volvamos nuevamente a ver a estas especies así, como están en su espacio natural y obviamente que se conserven y que respetemos todo lo que ello conlleva. Hasta aquí la parte expositiva. Si hubiese dudas o consultas, lo vamos a hacer de manera ordenada mediante el chat o en su defecto también de manera ordenada aperturando sus micrófonos. Les voy a dar un par de minutos para que formulen. Si luego de ese par de minutos no hubiese dudas y consultas, no me quedaría más que ir culminando esta noche de capacitación con el tema de captura y manejo de aves.
Bien, si no hubiese dudas y consultas, bueno, como les decía, si no había dudas o consultas, lo que me quedaba era ya ir concluyendo con esta noche de capacitación. Quiero agradecer en primer lugar a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brindó esta noche de poder compartir con ustedes eh, conocimientos, conocimientos y experiencias sobre el tema captura y manejo de aves. El que les habló esta noche, el ingeniero zootecnista Diego Fernando, también agradece a todos y cada uno de ustedes por su tiempo y su dedicación. Muchos éxitos y bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Buenas noches. Hasta luego.